Fecha: ayer. Sesión de entrenamientos libres en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Empieza con calma. El sol bajando, el circuito vibrando. Fernando Alonso sale a la pista con un objetivo claro: una vuelta limpia, sin tráfico, para comprobar los ajustes recientes. Su coche parece responder mejor que en las últimas semanas, y el viernes vislumbra un poco de esperanza. Pero entonces, en la zona del estadio, mientras Alonso empuja al límite, aparece Lewis Hamilton entrando lento en la trazada ideal. No levanta, no se mueve. El asturiano lo ve en el espejo. Ajusta freno, acelera, pero la vuelta ya está comprometida. No es un simple tapón. Es una maniobra que lo frena justo cuando más necesitaba empujar. Alonso frena, levanta, su tiempo vuela por la borda, y al llegar de vuelta al pit lane, se produce el gesto que lo resume todo. Aplauso irónico, mirada directa al retrovisor. Por radio, apenas murmura la frase que sabíamos que iba a salir: así no se pilota. No lo dijo fuerte, lo dijo con peso, porque él sabe lo que cuesta una vuelta perfecta. Y también sabe lo que significa que te la estropeen. Ese momento, ese segundo, marca el tono del fin de semana. Y también marca que esta rivalidad entre Alonso y Hamilton no está dormida. ¿Y tú? ¿Lo viste venir? Déjamelo en los comentarios. Después del incidente de ayer, las cámaras siguieron a Hamilton hasta el box de Mercedes. El británico se quitó el casco, bebió agua, miró la pantalla de tiempos y fingió normalidad. Pero el gesto de Alonso, el aplauso, ya había dado la vuelta al paddock. Los ingenieros de Mercedes sabían que había pasado algo. El canal de radio interno de Aston Martin ya estaba en todas las retransmisiones, y las redes ardían. Poco después, Hamilton habló por radio. Su tono era tranquilo, pero sonaba a defensa. Pensé que estaba en una vuelta de salida. No lo vi venir tan rápido. Una frase simple, demasiado simple, porque estamos hablando de Lewis Hamilton, el piloto que domina los retrovisores como pocos, el que ha librado 1000 batallas rueda a rueda, y Alonso lo sabe. Por eso, cuando volvió al garaje, el español no dijo una palabra más. Solo se bajó del coche, miró a su ingeniero y negó con la cabeza. No hacía falta decir nada. En el paddock, los comentarios empezaron a multiplicarse. Los analistas británicos defendían a Hamilton. Un malentendido, nada más. Pero los españoles lo veían diferente. Hamilton sabía perfectamente que Alonso venía lanzado. El ambiente se cargó en cuestión de minutos. Aston Martin guardó silencio. Como siempre, Mercedes tampoco quiso entrar al juego, pero la tensión ya estaba servida. Y todos sabían que esto no iba a quedarse ahí, porque entre Alonso y Hamilton, nada pasa por accidente. Cada maniobra, cada gesto, cada palabra tiene historia detrás. Y lo de ayer fue otro capítulo de una rivalidad que, por mucho que pasen los años, nunca cicatriza del todo. Lo de ayer en México no fue una simple maniobra en los libres, fue el eco de algo que lleva sonando desde hace casi 20 años. Porque cuando Fernando Alonso y Lewis Hamilton se cruzan en una pista, no solo chocan dos coches, chocan dos generaciones. Dos mentalidades y dos egos que jamás aprendieron a convivir. Para entender lo que pasó ayer, hay que volver a 2007 McLaren, una temporada que empezó con un cartel de sueño, el campeón del mundo español y la joven promesa británica juntos, bajo el mismo techo. La pareja perfecta hasta que se encendieron los motores. Desde el primer día, Alonso notó que algo no cuadraba. Hamilton recibía la misma información, el mismo trato, los mismos recursos. Y eso, para un bicampeón recién llegado, fue un golpe. Se suponía que él debía liderar el equipo, marcar el camino, pero McLaren, presionada por la prensa británica y el fervor nacional, apostó por su chico, por Lewis. Lo que vino después es historia, clasificaciones tensas, ruedas de prensa con miradas asesinas y aquel famoso Gran Premio de Hungría, donde Alonso retuvo a Hamilton en boxes unos segundos de más. Un gesto que resumía toda la guerra: orgullo, impotencia y una batalla interna por el control. Desde entonces, la relación nunca se reparó. Años más tarde, en entrevistas, ambos intentaron ponerle calma, hablar de respeto mutuo, pero el respeto no borra la rivalidad, la disfraza. Cada vez que vuelven a cruzarse, aunque sea en un simple entrenamiento libre, el pasado vuelve a latir. Lo vimos en Hungría 2021, cuando Alonso defendió su posición como un muro ante Hamilton. Lo vimos en Spa, cuando se tocaron en la primera curva y Alonso le soltó por radio: este tipo solo sabe correr cuando va primero. Y lo hemos vuelto a ver ayer en México. Un simple bloqueo en pista, sí, pero cargado de historia, porque Alonso no ve solo un coche plateado delante, ve al mismo rival que le arrebató su lugar hace casi 2 décadas. La diferencia es que ahora el contexto es otro. Alonso
Es el veterano que sigue peleando contra el reloj y contra equipos que ya no lo escuchan. Hamilton, el 7 veces campeón, busca recuperar su corona con un coche que aún no convence. Y entre ambos, todavía queda ese filo de orgullo que nunca se desgasta. Por eso, cuando Alonso dijo, "así no se pilota", no hablaba solo del incidente. Estaba hablando de todo, de una carrera entera, de años viendo cómo su talento se enfrentaba a estructuras, a decisiones y a nombres que siempre parecían tener el viento a favor. Y aunque ayer solo fuera un encontronazo en los libres, en realidad fue una declaración, una forma de decir, todavía estoy aquí, todavía puedo pelear contigo, y sigo sin agachar la cabeza, porque Alonso no olvida, y Hamilton, aunque lo niegue tampoco. A simple vista, puede parecer un detalle sin importancia, un encontronazo en unos entrenamientos libres, en una sesión donde, en teoría, no se decide nada, pero los que de verdad siguen la Fórmula 1 saben que los libres lo son todo. Es ahí donde se preparan las armas para el fin de semana. Y en el caso de Alonso, esa vuelta con aire limpio era mucho más que un simple intento de tiempo. Era la clave para entender si su coche, el Aston Martin, había dado un paso adelante o seguía atrapado en los mismos problemas que arrastra desde hace meses. El AMR 25 lleva semanas siendo una incógnita. Ni el propio Alonso parece entenderlo. Un coche que a veces brilla en las curvas lentas, pero se derrumba en cuanto cambia la temperatura del asfalto. Un monoplaza impredecible, inconstante, que parece tener personalidad propia. Y México, con su altura y su asfalto abrasivo, era el escenario perfecto para comprobar si las últimas actualizaciones realmente funcionaban. Por eso esa vuelta era tan importante. Por eso Fernando necesitaba ese hueco limpio en la pista. Porque detrás de cada décima había horas de trabajo en el simulador, análisis de datos y noches sin dormir. Y cuando finalmente lo tenía todo listo, apareció Hamilton. La vuelta abortada no solo arruinó un tiempo de referencia, arruinó la oportunidad de validar todo un bloque de datos. Y para un piloto como Alonso, obsesivo, meticuloso, que siente cada detalle del coche como si fuera una extensión de su cuerpo, eso fue un golpe directo. En el box de Aston Martin, el silencio fue total. No hubo gritos, no hubo quejas oficiales, solo la frustración muda de un equipo que lleva meses luchando contra un muro invisible. Un equipo que sabe que, sin esas vueltas limpias, es imposible entender por qué el coche no avanza. El gesto de Alonso, el aplauso, la frase, la rabia contenida, no fue solo enojo, fue el reflejo de alguien que se siente al límite, de un piloto que ya no compite solo contra los rivales, sino contra el propio caos que le rodea. Mientras tanto, en Mercedes, todo era calma. Hamilton siguió con su programa. Nadie en su garaje pareció darle importancia al incidente. Un mensaje breve por radio, una sonrisa de manual en el hospitality y fin de la historia. Pero en la cabeza de Alonso, esa historia no se cerró, porque para él, lo que perdió ayer no fue una vuelta, fue control. Y cuando un piloto como Fernando Alonso siente que está perdiendo el control, la tensión empieza a crecer. Y cuando la tensión crece, siempre acaba explotando en la pista. Por eso el gesto de ayer no fue casualidad, fue el preludio de algo más grande. Porque cuando el semáforo se ponga en verde el domingo, ya no serán solo dos coches buscando posición. Será el reencuentro de dos gigantes que todavía tienen cuentas pendientes. El viernes, en México acabó con un sol extraño sobre el circuito, de esos atardeceres que parecen anunciar tormenta. Y en el paddock, la tormenta ya había empezado. El gesto de Alonso se viralizó antes de que los coches volvieran al garaje. Ese aplauso irónico, esa frase por radio, "así no se pilota", recorrió las redes como pólvora. Las imágenes fueron repetidas una y otra vez en las pantallas del hospitality, y el ambiente se volvió denso. Los primeros en reaccionar fueron los comentaristas. Sky Sports en Inglaterra minimizó el asunto. Un simple malentendido, nada que ver con 2007. En cambio, en España nadie lo veía tan inocente. Fue una provocación. Hamilton sabía perfectamente quién venía por detrás. Dos visiones, dos relatos, la misma historia. Dentro de Aston Martin, la consigna fue silencio, ni declaraciones, ni quejas formales, ni entrevistas. Fernando tampoco habló. Salió del garaje con el casco puesto. Caminó hasta el motorhome y cerró la puerta. Nadie le vio durante más de una hora. Mientras tanto, en Mercedes, el tono era muy diferente. Hamilton bromeaba con sus ingenieros, relajado. Incluso sonreía al ver el clip del incidente en la pantalla de tiempos. Dijo, "no fue intencionado, pero al menos ahora estamos todos en los titulares". Esa frase, para muchos,
Lo dice todo. Los periodistas que estaban en la zona de prensa empezaron a contar que en el ambiente se respiraba incomodidad, una tensión contenida, de esas que solo aparecen cuando hay historia entre los protagonistas, porque nadie se atreve a decirlo abiertamente, pero todos saben que Alonso y Hamilton no son dos pilotos más, son los polos opuestos de una misma era. Durante la noche, en redes, los fans se dividieron en bandos. Los aloncistas recordaban viejos episodios: Hungría 2007, Spa 2022, las defensas imposibles de Alonso con coches peores. Los hamiltonistas respondían con ironía: Fernando siempre necesita un enemigo para motivarse. Y en medio de ese fuego cruzado, la FIA, como siempre, guardó silencio, ningún comunicado, ninguna aclaración, como si prefiriera dejar que la historia se contara sola. Pero el detalle más curioso no vino de los protagonistas, sino de otros pilotos. En el corralito, Carlos Sainz dijo con una media sonrisa: a mí no me sorprende, son dos campeones. Ninguno va a dejar espacio al otro, ni siquiera en los libres. Y George Russell, compañero de Hamilton, añadió: Lewis no hace nada sin pensar. Si bloqueó, fue porque tenía sus motivos. Y eso bastó, porque cuando otros pilotos empiezan a leer entre líneas, sabes que la tensión es real. Para muchos dentro del paddock, lo de ayer fue una advertencia, un aviso de que la rivalidad entre Alonso y Hamilton, lejos de apagarse, está renaciendo. Y no en forma de polémicas de prensa, sino en lo que de verdad importa, en la pista, porque, seamos sinceros, los fans lo sienten. Cuando estos dos están cerca, el aire cambia. Y el Gran Premio de México acaba de encender una llama que ni Aston Martin ni Mercedes van a poder controlar. El paddock amaneció distinto después del incidente. No hubo declaraciones nuevas, ni sanciones, ni comunicados, pero todos sabían que el ambiente había cambiado. Cuando Alonso y Hamilton se cruzaron ayer en los libres, no solo se interrumpió una vuelta, se reactivó una rivalidad que llevaba demasiado tiempo dormida. El sábado en México es siempre especial. La grada ruge, el aire se vuelve más denso por la altura, y cada piloto sabe que cualquier error puede costarle una clasificación entera. Y ahí estarán ellos, otra vez, en la misma pista, probablemente con el mismo tráfico y la misma tensión acumulada. Lo que ayer empezó como una maniobra, mañana puede transformarse en algo más, porque Alonso no olvida, y Hamilton, aunque no lo diga, tampoco. Ambos son animales de competición, forjados en la presión, acostumbrados a liderar, y cuando uno siente que el otro le ha faltado al respeto, el duelo no termina hasta que alguien lo deja claro en pista. En Aston Martin, la estrategia es clara: calma, no entrar en guerras, centrarse en entender el coche. Pero la mirada de Fernando lo dice todo. Cuando se sube al monoplaza, no busca solo un buen tiempo, busca demostrar que, con o sin respeto, sigue siendo uno de los mejores del mundo. En Mercedes, Hamilton sonríe. Sabe que Alonso es impredecible, que si le devuelven la jugada en carrera, no se van a achicar. Y en el fondo, eso le motiva, porque también necesita enemigos para encenderse. Así que sí, puede que lo de ayer quede en anécdota. O puede que estemos a las puertas de un nuevo capítulo en una historia que el paddock creía cerrada. La diferencia es que ahora ya no son los jóvenes de 2007, son dos leyendas en la recta final de sus carreras. Dos pilotos que saben que cada duelo puede ser el último. Y por eso, cada adelantamiento, cada bloqueo, cada gesto cuenta más que nunca. México fue la chispa, el fuego. Quizá llegue en la clasificación, o tal vez el domingo, cuando el semáforo se apague y los dos se encuentren otra vez, rueda con rueda, en la primera curva. Y si eso pasa, no habrá radios, ni excusas, ni sonrisas diplomáticas. Habrá historia, una vez más. Lo que vimos ayer en México no fue casualidad, fue el recordatorio de que, por mucho que pasen los años, Fernando Alonso y Lewis Hamilton siguen siendo el fuego y la gasolina de la Fórmula 1. Dos pilotos que no se deben nada, que no se perdonan nada, y que cuando se cruzan, hacen que el mundo se detenga a mirar. El gesto, la frase, el silencio después. Todo habla de algo más grande que una simple maniobra. Habla de orgullo, de memoria, y de una rivalidad que todavía no ha dicho su última palabra. ¿Fue un error? ¿Fue provocación? Tú decides. Déjamelo en los comentarios. ¿Quién tiene razón esta vez, Alonso o Hamilton? Y si te apasionan estas historias, suscríbete, porque este fin de semana promete chispas. Y cuando esas luces se apaguen el domingo, créeme, esto no va a acabar bien.